Ok, listo. Entonces vamos a las predicaciones. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Levántese su Biblia. Todos trajeron la Biblia, pero veo huecos, veo personas sin Biblia. Amén. Cómprese la Biblia, hermano. Vende ese teléfono y cómprate la Biblia. Vende ese teléfono, que no te falta el teléfono, pero te falta la Biblia. Cuando llegues allá a la casa de Dios, al cielo, ¿y qué pasó? No, el teléfono, no, eso no te va a salvar. Vende ese teléfono, te compras uno más económico y te compras una buena Biblia, letra grande, bonita, con todo bello. Porque el teléfono te va a llevar a la perdición, más la Biblia te va a llevar a la salvación. Decide usted por dónde tomar el camino. Así que mañana vende ese teléfono, hágame caso. Amén. Busque allí, Primera de Reyes es uno de los primeros libros de la Biblia. En el capítulo 18 vamos a estar leyendo desde el versículo 20 al 29. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, vamos a estar leyendo desde el versículo 20 hasta el 29. ¿Sí? ¿Todos estamos listos? En pantalla también tenemos por acá. Comenzamos desde el versículo 20 al 29. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Voy a volver a repetir. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, hagamos la apuesta, hagamos el desafío. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Vamos a pararnos un poquito ahí, luego seguimos. Una especie de desafío y competencia en el estadio Anzoátegui, aquí el polideportivo. Imagínese usted 35,000 personas viendo un desafío entre 2 personas que le habían dicho al pueblo: como hay confusión y como hay 400 profetas que se han levantado en nombre de un tal Baal, hagamos algo, hagamos 2 holocaustos o hagamos dos sacrificios, pero no lo prendamos nosotros. Invoquemos al Dios del cielo, y el Dios que prenda ese sacrificio, ese será el Dios ganador, el Dios de Israel.
Y dice la palabra que este pueblo se había confundido al punto que ya no sabían quién era el Dios verdadero. Es evidente que el pueblo había perdido una visión espiritual de lo que había hecho Dios con este pueblo, y por muchas religiones que habían entrado, el pueblo estaba confundido. Pero Elías era un profeta muy particular. Elías era un profeta jocoso, no, era como burlador el tipo. El tipo era un profeta muy distinto. Él le dice, bueno, vamos a hacer una competencia, vamos a aprender aquí, vamos a poner aquí un sacrificio, aquí ponemos el otro y vamos a ver cuál es el Dios que va a responder. O sea, imagínense usted 35,000 personas. No es que estaba jugando Messi, no, es que estaba ahí todo el pueblo esperando ese desafío, porque dependiendo de lo que hubiese pasado ahí, o lo que vaya a pasar, perdón, ese sería el Dios delante de todos que iba a ser representado en Israel. La palabra dice literalmente que estos hombres hicieron ese sacrificio y comenzaron a bailar, comenzaron a gritar y a decirle, Baal, respóndenos. Pero no había fuego que descendiera del cielo para encender el sacrificio. Y pasaron, Elías le dio chance, arranquen ustedes adelante, arranquen. Desde la mañana hasta la tarde gritaban, se cortaban, hacían esto, hacían lo otro, y no había Dios que prendiera ese sacrificio. Cuando le toca el turno a Elías, Elías es un tipo burlón, el tipo sobrado, pues le dice, ya va, yo voy a hacer lo más difícil. A el sacrificio mío, a la leña, échenle agua, mójenle el carbón, moja todo eso y moja todo. Para que no quede duda de que el Dios que va a responder de este lado es un Dios de poder y de fuego. Entonces agarra y hace como una zanja alrededor de este sacrificio, como una canal en la arena, y la manda a llenar de agua. O sea, ahí no hay espejitos que vamos a prender con una lupa, no hay unas cosas escondidas, para que no quede duda. Y échenle agua. O sea, ¿sabe lo que es prender una parrilla, una brasa mojada, verdad? Usted sabe que es imposible. Le eche, y no prende, pues está mojado el carbón. Bueno, Elías hizo eso para burlarse más. Imagínate la seguridad de este hombre delante de 35,000 personas en el estadio José Antonio Anzoátegui. Todo el mundo así ve, a la expectativa. Pero sigamos leyendo. Y aconteció al mediodía, en el 27, lea conmigo el 27, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme. Se burlaba de los tipos. Debe ser que tu Dios está durmiendo, debe ser que sus dioses se olvidaron de ustedes. O sea, lo cierto es que Elías le gritaba y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres para chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ahora voy. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, o sea, échale más agua y échale más agua. Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, imagínese usted, llegó el momento preciso donde todo el estadio está en vilo. Prenden las luces, prende la cuestión y dice, aquí va. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo
Aquí va una de las claves más poderosas. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por mandato de quién estaba haciendo eso Elías? Estaba loqueando. Lo habían mandado a hacer eso. Usted, desde que comencé a narrar, diría, bueno, pero Elías se la pasa de como que fanfarroneando. No, Elías estaba haciendo algo que Dios le había mandado hacer. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo de Anzoátegui en el estadio que hay Jehová, que tú eres Dios de Israel y que Jehová es el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Había un propósito de hacer este desafío. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios del estado Anzoátegui, de Venezuela y del mundo entero. Dejémoslo hasta allí. Quiero que ponga a su prédica, se anota el título, diga, la oración de Elías. Dios ordena al profeta hacer un desafío delante de Israel debido a que el rey Acab y los profetas de Baal habían logrado confundir a Israel. Hay momentos en nuestra vida cotidiana que nos encontramos con diferentes amigos y hermanos y ellos te dicen esto. No sé si se lo han dicho a usted. Dios es el mismo en todos lados. Dios es lo mismo. Cada religión tiene un Dios, pero Dios es lo mismo. Y usted muchas veces se queda callado, lo entiendo, porque no va a ponerse a hacer un sacrificio y contender. Pero usted sabe que Dios no es el mismo. Hay dioses que no son el verdadero Dios nuestro, Jehová. Dios no es Buda, no. Como te dicen por ahí, no, Buda es el mismo. No, Dios no es Buda. Dios no es ningún otro Dios. Dios es Jehová. Y es el único Dios verdadero de nosotros los cristianos. Su Hijo se llama Jesucristo. Y en Él está la deidad del Espíritu Santo que está hoy con usted y con nosotros. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está contigo y no es cualquier cosa ni es cualquier Dios. Es el Dios verdadero, es el Padre Jehová, es Jesucristo su único Hijo y es el Espíritu Santo que está hoy contigo y con cada uno de nosotros. Diga amén. Pero mucha gente cree que Dios es lo mismo. Dios es Gandhi, Dios es Buda, Dios es Mahoma, Dios es aquello y Dios es lo otro. No, señor, no es lo mismo. Aquí había esta gente confundido al pueblo al punto de decir eso. Dios, Baal y aquello y nosotros es lo mismo. No, Dios no es lo mismo. Dios es Dios verdadero. Dios es el Señor. Ahora bien, esta gente estaba tan confundida que evidentemente Dios levanta a un profeta para quitar la confusión del pueblo. Y cuando Dios levanta a este profeta, precisamente lo está haciendo porque Dios ama a su pueblo y Dios se da cuenta de que esta gente habían sido influenciados por falsos profetas, como muchas veces pasa en el mundo. Por eso hay mucha gente confundida. Por eso hay mucha gente que te dice, no, hay que guindar esto. Mucha gente que dice, hay que leer aquello. Hay que llamar a la línea física de Walter Mercado. Hermano, ¿qué línea física? ¿Qué línea física? Usted va a creer más en la línea física de Walter Mercado que en el Dios verdadero que está dentro de ti, que te dio vida, que te hace soplar vida en tus pulmones, que hace que ese sol se levante para buenos y para malos, que en la línea física de Walter Mercado. Hay gente que es difícil de convencer y de hablarle de Dios porque están confundidas. Y tratan incluso de decirnos a nosotros que nosotros somos fanáticos y que nosotros somos los que estamos confundidos. Imagínese usted, eso era lo que pasaba aquí. Dios, por amor al pueblo de Israel, le permite al profeta y le da orden que levante un desafío que pareciera que fuera un desafío así como altanero, pero así era Elías, pues. Así era Elías. En una oportunidad,
el rey lo manda a buscar, estaba en un monte, mandó un capitán con 20 soldados y le dijo a Elías, bájate que el rey te mandó a buscar, que el rey me mandó a buscar. Dile al rey que venga él. Igualito a los profetas que van ahorita al rey, perdón, a hablar, idéntico. Dígale a ese tipo que si quiere hablar con Elías, que venga él, porque quien le hace falta a Dios es a él. Y quien tiene que oír es él a mí, no yo a él. Igualito, ¿verdad? Ahorita los profetas van y le tocan la tecla a las autoridades que esa autoridad quiere escuchar. Tremendo profeta, pues. ¿Qué quiere escuchar usted, mi majestad? Yo quiero escuchar esto y esto, y yo te voy a decir eso. Los profetas como Elías no los quería la autoridad. ¿Saben por qué? Porque cada vez que me venía a hablar, me venía a decir, arrepiéntete porque si no te vas para el infierno. ¿Qué profeta ha dicho eso? ¿Qué profeta ha dicho eso? Dígame. Los profetas hoy en día van adelante de la autoridad a indagar algún beneficio y hacerlo sentir bien. Si tú eres profeta, no caes bien. Sobre todo cuando le hablas a una persona que no tiene a Dios. Un profeta cae mal. ¿Sabe por qué? Porque cuando el profeta confronta a la autoridad, la confronta para decirle, si no te arrepientes, te vas para el infierno. Eso no está bien. Si tú dices que quieres y amas al Señor, tienes que hacer esto, porque de lo contrario, para el infierno te vas. De una vez con el Sevilla me voy. El que tiene miedo no va a la guerra. Si yo digo que soy profeta, no debo tener miedo de decir la verdad, porque el profeta no habla por sí. Es la voz de Dios a la persona, al pueblo. No es la voz de la del consentimiento. Es la voz verdadera que vino a ti para confrontarte. Confrontaron a David, confrontaron a Acán, confrontaron a todos y todos los reyes, incluso Saúl, fueron convocados por Dios para decirle la verdad. ¿Quiénes son los de ahorita? Delicado el tema. Entonces, ¿para qué te metes a profeta? Pues, ¿para qué te metes a profeta? Por eso es que su pastor no es profeta. Pero si usted dice ser profeta,